Venimos organizando ollas populares. No sobra nada, pero el corazón es tan grande. Esta pandemia nos cambió la forma de trabajo a todos. Y bueno, por ahí te dice, José, venite, no sé, hasta San Fernando y te lleva 3 cajones de pollo. Lo que hacemos es estar presente donde el Estado no lo está. En el barrio donde la emergencia en violencia ya es pandemia hace rato. Porque el pleno empleo no existe más en el mundo. Los protocolos se establecieron en acuerdo con todos los cuerpos delegados. Cuidarnos mucho y mantenernos organizados con los compañeros. Para que en el momento de volver a la calle seamos mejores. Yo digo, somos los enfermeros de la patria. La Trama Colectiva, un podcast de antropología en Colabor. Episodio 2. ¿Quién sostiene las vidas que salva la cuarentena? Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes, para que ustedes entiendan que Alberto Fernández, a la cabeza, nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio, de lo que estamos enamorados de la vida, y por eso la cuidamos tanto. Con estas palabras, enunciadas a fines de junio al presentar una nueva y más estricta etapa de la cuarentena para el AMBA, el presidente Alberto Fernández volvía a entrelazar aislamiento con cuidado de la vida. Los debates acerca de cómo lidiar con la pandemia del coronavirus pusieron en el centro y discutieron la oposición entre economía y vida. Entre las interpelaciones individuales, como el quédate en casa, y las evocaciones colectivas, como aquella que clama que al virus lo frenamos entre todos, surgen preguntas. ¿Qué es cuidar la vida humana? Desde el punto de vista epidemiológico, la eficacia de las medidas de aislamiento no es discutible. Pero, ¿quién sostiene las vidas que salva la cuarentena? El barrio cuida al barrio es una política del Estado Nacional en conjunto con los movimientos populares y los municipios para la asistencia de las familias en los barrios populares. En los más de 4.000 barrios populares que existen hoy en nuestro país, las organizaciones fueron fundamentales para articular con el Estado, sostener el confinamiento y aplicar medidas de prevención. La intención de esta política es poder acercar y organizar a la comunidad con el Estado para que, por un lado, se tomen todas las pautas de cuidado para que el virus no ingrese al barrio, pero así también, en caso de que esto pase, se construyan las redes para que rápidamente, a partir de los promotores comunitarios, se pueda tener la información y el Estado pueda actuar, por un lado, para extraer a la persona que está con síntomas, como así también para poder sostener el aislamiento de la familia, a partir de promotores comunitarios que puedan acercar la comida, que puedan estar a disposición de esa familia que tiene que cumplir el aislamiento. Álvaro Yambi es concejal del movimiento Evita en Lomas de Zamora y nos cuenta que gracias al trabajo de promotoras comunitarias en postas sanitarias, buscan no solo garantizar que se cumpla el aislamiento y las medidas sanitarias de protección, también brindan asistencia alimentaria y toman medidas preventivas contra otros problemas como la propagación del dengue. Marcela pertenece al movimiento de trabajadores excluidos y es una de las promotoras que participaron del programa en ese mismo distrito. Lo que hicimos fue armar grupos de 3 en cada posta, donde le explicábamos un poco a los vecinos de qué se trata cuidar al barrio. Los que estábamos en las postas limpiábamos los autos cuando ingresaban al barrio. También a las personas le entregábamos alcohol en gel en las manos, ¿no? Para que se pongan cuando ingresaban al barrio. Otros grupos se encargaban de dar la bolsa de mercadería casa por casa. También hubo desinfectación y vacunación. Para mí fue una experiencia buena. La gente colaboró bastante, es como que tenía miedo la gente, ¿no? Pero tratábamos de explicarle que, bueno, la única manera también de poder ayudarlos, o sea, era explicarle que solamente con la limpieza, que trataran de desinfectar sus casas, lavarse las manos constantemente. Las promotoras del barrio Cuida al Barrio son referentas barriales con gran trayectoria de trabajo en el territorio. Antes de la pandemia, ya gestionaban comedores comunitarios y organizaban demandas para mejorar los barrios. En este contexto, se sumaron nuevas tareas. Como nos contaba Marcela, sus prácticas van mucho más allá de la prevención del coronavirus. En San Martín estamos sosteniendo las postas sanitarias del barrio Cuida del Barrio. Se articulan situaciones de violencia donde hay compañeras militantes de los movimientos sociales formadas en recibir, consultas, orientar denuncias, orientar sobre cómo resolver esas situaciones de violencia, y además estamos formando a las compañeras de comedores y merenderos para que también sean puntos en donde se puedan recepcionar ese tipo de consultas. Carolina Pedelac es concejal de San Martín por el movimiento Evita.
y nos cuenta que en su distrito tienen una amplia trayectoria en el acompañamiento de mujeres en situación de violencia. En el barrio de Costa Esperanza funciona la Casa de la Mujer Cuña Guapa. Allí brindan acompañamiento psicológico y asesoramiento jurídico a mujeres en situación de violencia y a aquellas con consumos problemáticos. También funciona una consejería de salud sexual y reproductiva. Lucía Capra, la responsable del espacio, nos dice que en sus barrios la violencia puede ser pensada como otra pandemia. Sin dejar de lado las medidas preventivas por el COVID-19, se las arreglaron para seguir funcionando. Pensamos un poco las formas de acompañar virtualmente, telefónicamente y también cuando es necesario presencialmente, sobre todo las denuncias en comisarías, que sabemos que a veces tienen determinadas características que revictimizan a las mujeres. Por otro lado, también notamos un incremento del consumo en general y en ese mismo sentido también de la violencia hacia las pibas que consumen, como es el caso de María Angélica Andrade, que es del barrio 13 de Julio y que hace 15 días más o menos fue víctima de un femicidio que estuvo atravesado tanto por la violencia como por un Estado que no cuida a las pibas y sobre todo que las estigmatiza también si consumen. Estamos viendo cómo seguir pensando todos los días la forma de que el aislamiento no se transforme en una violencia más aguda. Es que el coronavirus no es la única amenaza que atenta contra la vida de estos sectores de la población. Se suman la violencia, un mercado laboral cada vez más excluyente, viviendas precarias y la exposición a otras enfermedades. Johnny vive en La Boca y milita en el Frente Darío Santillán. En la ribera de la ciudad de Buenos Aires hay más que fachadas de vivos colores y parejas bailando tango. Encontramos también redes de organizaciones sociales que ya estaban garantizando mejores condiciones de vida para sus habitantes. Personas como Johnny, que venían sosteniendo espacios productivos y comunitarios, tuvieron que encontrar la forma para responder a una demanda de alimentos que se triplicó. Esto implicó transformar el comedor que funcionaba para las y los trabajadores en un merendero comunitario, en el que cocinan de día y de noche y desde el que apuestan a que se afiancen vínculos solidarios entre los distintos actores e instituciones del barrio. Nosotros creemos que el cambio social, que tiene que ver con crear nuevas formas de relaciones humanas más colectivas, también no lo vamos a hacer solo, nosotros de la cooperativa o de los trabajadores de la economía popular, sino que la podemos hacer entre todos y en ese trabajo venimos hace rato en el barrio, una red que se armó, que se llama Red de Cooperación, que están las organizaciones sociales, los docentes, los trabajadores de la salud, centro cultural, la iglesia, artistas. En la red empezamos a ver si a alguien le falta algo, mercadería, algo para cocinar, empezamos a apoyar entre todos y ese trabajo es hermoso. Hicimos una reunión histórica, creo, de La Boca, que estuvimos todos los sectores y los vecinos sueltos también, porque hay vecinos que no participan en ninguna organización, y sin embargo quieren también ayudar ahora en la pandemia y cambiar el mundo. Como nos cuenta Johnny, además de resolver lo urgente, el trabajo conjunto entre organizaciones sociales, vecinos del barrio y distintas instituciones permite proyectar una vida mejor. El cuidado colectivo no se reduce únicamente a dar respuesta ante la emergencia. Muchas de estas tareas ya venían desarrollándose desde antes, pero en la situación actual, nuevos problemas requirieron nuevas resoluciones. El cierre de las escuelas y de los espacios comunitarios llevó a que las niñas tengan que estar en las casas. En muchos casos, en espacios reducidos, con pocos elementos para poder pasar el rato. Desde la organización colectiva, se generaron también propuestas lúdicas y recreativas para que el aislamiento sea más llevadero y para acompañar la educación desde casa. Paola Godoy es presidenta de la cooperativa Jóvenes en Progreso de Lomas de Zamora, que se dedica a la recuperación de materiales reciclables. Durante la primera etapa de la pandemia, debieron suspender el trabajo de promoción ambiental que realizaban en los puntos verdes y se abocaron a otras actividades. Se nos ocurrió poder ayudar a las ollas populares y a los comedores con juegos reciclables. Realizamos memotés, dominó, juego de la oca, cuadernillos para pintar, rompecabezas, valeros con botellas y tapitas, juego de pesca con tapitas y botellas.
Después también hicimos un poco, ayudamos con las tablas, mandamos las tablas impresas y abecedarios, todo hecho con materiales reciclables. Eso fue nuestro aporte hacia los comedores populares y hacia las ollas para que las familias que iban a buscar la comida podrían llevar para tener a sus hijos adentro y entretenido y jugar en familia. En Villa Banana, un barrio de la zona oeste de la ciudad de Rosario, acompañar el aislamiento de las niñas con propuestas lúdicas y actividades recreativas a distancia también fue una preocupación. Allí funciona todas las mañanas un espacio de cuidados destinado a la infancia, que frente a la pandemia debió cerrar sus puertas. Muchos chicos y chicas del barrio quedaron sin un espacio propio donde leer, dibujar, pintar, escuchar música, recibir ayuda escolar o tomar el desayuno. Luciana, militante de la organización Causa e integrante del espacio de cuidados, nos cuenta cómo se reorganizaron para sostener prácticas de cuidado colectivo en el contexto de aislamiento. Bueno, en estos últimos tiempos de pandemia tan difíciles nos fuimos organizando en diferentes líneas de acción entre todas las compañeras. Por un lado, en el barrio, en cuanto a lo que son las estrategias de subsistencia, venimos organizando ollas populares que son llevadas a cabo en la biblioteca, la cual se amoldó a estas necesidades que se recrudecieron en estos tiempos. Bueno, esta iniciativa surge a partir de las compañeras cuidadoras, que son quienes habitan la cotidianidad del barrio. Ellas mismas se han organizado para dividirse las tareas y llevar adelante este comedor comunitario surgido en el contexto de la emergencia nacional por COVID-19. Además, generaron propuestas educativas y recreativas a través de WhatsApp y otras redes sociales para que las niñas realicen en sus casas. También difundieron información referida a cómo proceder frente a hechos de violencia de género o violencia institucional. Desde la virtualidad buscamos generar y compartir diversos nuevos canales y también material lúdico, audiovisual desde las redes de la Banateca, que justamente contengan desde otro lugar también, como por ejemplo realizando libros para niñas. Además, estamos difundiendo fechas y personalidades que consideramos importantes de ciertos ejes que venimos trabajando, como ser el feminismo, la violencia policial, recuperar la historia. Con las escuelas y espacios de cuidado comunitarios cerrados, muchas personas, y en especial las mujeres, tuvieron que hacer frente a una mayor sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. Los trabajadores de la educación también forman parte de esas redes de cuidado que sostienen no solo las clases virtuales, sino también la alimentación de miles de niñas y sus familias. A pesar de ello, las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires carecían de los elementos de protección y condiciones mínimas de seguridad para garantizar las viandas a los estudiantes y sus familias. Pablo Francisco, docente y secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación, nos relata las medidas que tomaron. Ahora estamos en la semana de la 5ª entrega quincenal de alimentos en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, pero a partir de la 3ª ya habíamos planteado la exigencia de la mascarilla facial como un elemento más de protección personal y también que se estableciera un protocolo de entrega acá en la ciudad de Buenos Aires. Muchas escuelas tampoco tenían habilitados los baños ni se proveía de alcohol en gel en cantidades suficientes. El sindicato recurrió a la justicia para exigir la provisión de medidas sanitarias. Pero no se quedaron allí. Cuestionaron el sistema de viandas, que consideran insuficiente para las necesidades alimenticias de las familias y se otorgan a través de un trámite engorroso y excluyente, que además obliga a realizar entregas presenciales que expone a los trabajadores y a sus familias a los contagios. Igual desde la UTE seguimos exigiendo la implementación de una tarjeta alimentaria escolar que sea universal, es decir, que cubra toda la matrícula de las escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires, en todas las áreas, niveles y modalidades, y que cubra esta tarjeta el monto de alimentación rica y variada para una familia para un mes, y que la misma se renueve mes a mes. En otros espacios de trabajo surgieron debates similares a aquellos que se dieron en las escuelas públicas de la ciudad.
¿Quién cuida a aquellos que son exceptuados de cumplir el aislamiento? ¿Cuál es la manera segura de realizar las actividades laborales, reduciendo al mínimo el riesgo de contagio? Alejandro Villegas, responsable de la Subsecretaría de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo de la Federación Gráfica Bonaerense, nos comentó que ellos fueron quienes diseñaron el protocolo para la vuelta a funcionamiento de las empresas y se encargaron de garantizar su cumplimiento. Hicimos una encuesta basada en la respuesta de los delegados y de las delegadas con respecto a si se cumplían este protocolo. Paralelamente, los municipios empezaron a exigir que para poder reabrir las plantas y retomar la producción tenían que presentar este protocolo firmado por el sindicato, y lo particular también fue aprobado mediante un comunicado por la Cámara que nuclea a los empresarios, los que se comprometieron a cumplirlo. Fue así que el sindicato organizó y se aseguró de que a medida que reabrían, los talleres cumplieran con las medidas de seguridad necesarias. Ante un vacío de normas y a medida que la curva de contagios se volvió más pronunciada, incluso los dueños de las empresas reconocieron la centralidad de la organización sindical para asegurar el cuidado de los trabajadores. Bueno, el dueño de esta empresa, que es de Avellaneda, que él mismo vino y comentó de que le había dado positivo, y ahí es donde se activó el protocolo para todo el personal. Con la pandemia, el cuidado de la vida humana se instaló en el discurso público y en conversaciones cotidianas, evidenciando que somos tal vez más vulnerables de lo que creíamos. Desde los feminismos, hace ya décadas que se viene contribuyendo a discutir la naturalización y feminización del trabajo de cuidados. Hoy, sin posibilidad de contacto físico directo, el modo en que entendemos esta categoría se trastocó. Acciones simples como tener una conversación a menos de 1 metro de distancia o dar la mano pasaron a encarnar un riesgo potencial. También quedó demostrado que las prácticas de cuidado propio, incluso las más cotidianas como lavarse las manos, tienen impacto en la salud comunitaria. Producto del aislamiento y el cierre de espacios educativos, en los hogares recayó una mayor demanda de trabajo de cuidados. Los espacios comunitarios y sindicatos también se vieron desbordados. Estas organizaciones hicieron posible la aplicación de las recomendaciones epidemiológicas, brindaron conocimiento sobre el territorio y comunicaron vecino a vecino la importancia de las tareas preventivas. Pero, volviendo a la pregunta del inicio, ¿quién sostiene estas tareas que permiten reproducir las vidas? Muchas veces lo hacen sectores de la población históricamente pocos reconocidos, como mujeres y trabajadores de sectores populares. Hoy queda al descubierto con gran visibilidad que para sostener la vida son necesarias acciones colectivas, que no alcanza simplemente con quedarnos en casa ni con fortalecer los controles a la circulación por parte de las fuerzas de seguridad, que el cuidado no es dominio exclusivo del hogar y la familia y que no se agota en lo sanitario o en la atención de aquellos sectores de la población considerados dependientes, que las redes entre sindicatos, cooperativas, referentes barriales, espacios comunitarios, permiten no solo hacer frente a lo emergente, sino ampliar los sentidos acerca de qué es una vida digna. Este fue el segundo episodio de La Trama Colectiva. Antes de despedirnos, aprovechamos para difundir un pedido de colaboración. El comedor Vivan los Sueños Felices del distrito bonaerense de San Martín está necesitando ayuda para seguir sosteniendo la asistencia alimentaria que brindan a 72 familias del barrio. En el episodio anterior hablamos con Zulba Monjes, que nos contó cómo se organizan en épocas de pandemia. Hoy nos cuenta que ante la confirmación de casos cercanos de COVID-19, cerraron momentáneamente sus puertas y buscan juntar colaboraciones para seguir acercando mercadería a las familias. Para ayudar con dinero o hacer llegar donaciones, pueden comunicarse al 11 54 76 0174. Este podcast fue realizado por el equipo de Antropología en Colabor, un equipo de antropólogos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabajamos en el CONICET y en distintas universidades y somos parte del grupo de trabajo Reinvenciones de lo Común del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Antropología en Colabor. Este guión estuvo a cargo de María Paz Laurens, Florencia Pacífico, Cecilia Cavigliazo y Santiago Sorroche. El diseño sonoro y música original son de Andrés de la Torre, y el diseño de imagen es autoría de Push Studio. Para hacer este podcast, contamos con el aporte de los diálogos que mantuvimos con compañeros y compañeras de las organizaciones. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron de este episodio.
A Álvaro Jambi, Carolina Pedelac y Lucía Capra, del Movimiento Evita. A Marcela García y Paola Godoy, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. A Johnny Algala-Ronda, del Frente Darío Santillán. A Luciana Romero, de la organización Causa. A Pablo Francisco, de la Unión de Trabajadores de la Educación. Y a Alejandro Villegas, de la Federación Gráfica Bonaerense. La trama colectiva es posible gracias al apoyo de un subsidio UANEX, de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a todos los que acompañan con su escucha, compartiendo y comentando.